Hola a todos, soy la doctora Vianney Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva de la Red Médica Universitaria. Bienvenidos a este programa Por tu Salud. Es un programa dirigido a toda la comunidad universitaria con la finalidad de dar a conocer temas de salud vigentes en nuestra sociedad. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio y televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de infección aguda de vías respiratorias impartida por la doctora Jessica Ferro Pérez, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola, doctora. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Qué nos puedes hablar el día de hoy de las infecciones respiratorias? Bueno, los datos que hablaremos el día de hoy es cuáles son estas infecciones respiratorias, cómo podemos diferenciarlas entre ellas, cómo nos podemos contagiar, los factores de riesgo que tenemos para este contagio y dos puntos muy importantes, cómo prevenirlo y conocer datos de alarma de estas infecciones. Vamos a empezar a definir qué es esto de infección aguda de vías respiratorias. Se refiere a una enfermedad infectocontagiosa que afecta desde la nariz hasta los pulmones y en algunas ocasiones puede llegar a afectar algunas otras estructuras de la cabeza, como es el caso de los oídos. Una característica muy importante que va dentro de la definición es que son generalmente de carácter benigno y se autolimitan, es decir, tardan más o menos de 10 a 15 días en resolverse el cuadro. Una cosa muy importante, me gustaría que a todos nos quedara muy claro que del 80 al 90% de las enfermedades respiratorias son causadas por virus. Entonces, esto les permite ser cuadros benignos, autolimitados y en algunas ocasiones hasta el 20% puede ser causado por bacterias. Si es causado por bacterias, se puede prolongar el tiempo del cuadro. Es muy importante saber que es uno de los temas más importantes en pediatría porque es de las primeras consultas que nos llegan, además de no alarmarnos si llegan a presentarse de 2 hasta 8 o 10 episodios al año. Ahora, una cosa que me gustaría que supiéramos todos es cómo nos enfermamos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los virus o las bacterias invaden nuestra mucosa nasal, es decir, entran a las células en donde se replican, es decir, se multiplican y se liberan células inflamatorias. Estas células inflamatorias reclutan a otro tipo de células que son células protectoras. Esto hace que aumente la permeabilidad de los vasos sanguíneos y hay una fuga de material y es lo que genera la latosa congestión y el escurrimiento nasal. Si a esto le sumamos que hay una poca movilidad de esas secreciones, se perpetúa esta congestión nasal. Ahora, ¿cómo nos contagiamos? Se ha estudiado y se ha comprobado que una de las primeras formas en las que nos contagiamos es de tipo directo. ¿Qué es esto? Bueno, es de persona a persona. Cuando la gente habla, cuando la gente estornuda, cuando la gente tose, se quedan gotitas que son menores a 5 micras, suspendidas en el aire. Y si estamos en un lugar cerrado, esas gotitas incluso si la gente tiene cubrebocas, después dice, pues ya se fue la persona, me lo quito, las respira, se contagia, ya está infectado. También puede ser de tipo indirecto, que es cuando la gente que está enferma se toca la nariz, etcétera, toca las superficies y la persona sana toca esas superficies y luego se lleva la mano a la nariz, a la cara, a los ojos. Otro de los tipos que es menos común en la comunidad es por aerosoles, cuando generalmente hacen procedimientos invasivos como intubar. Para eso se necesita un equipo especial y demás. Pero bueno, importante que sepamos todos que el mayor periodo de contagio es cuando inician los síntomas y cuando la persona tiene fiebre. Por eso se recomienda que cuando el niño tiene fiebre o se siente muy mal, no se lleve a la escuela. Bueno, hablando ahora un poco de factores de riesgo, uno de ellos es acudir a guarderías o acudir a escuelas porque están en un salón que es cerrado, la gente habla, la gente tose, están en contacto muy estrecho.
Otro es el cambio de temperatura. Cuando hay estos cambios de estación, sobre todo en estas fechas, afecta más. Que el niño esté expuesto al humo del tabaco también. Tener antecedentes de reflujo, sobre todo en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque se altera la mucosa, se alteran las células de la garganta, incluso de la nariz. Tener asma, que el niño no esté bien nutrido, es decir, que tenga malnutrición. Y uno de los más importantes, haber recibido tratamiento antibiótico previo. ¿Cómo sabemos nosotros que es una infección de tipo viral? Hay ciertos signos y ciertos síntomas que a nosotros nos orientan al respecto. Uno de ellos es a nivel de la nariz hay congestión nasal, hay coriza, que es una inflamación de la misma mucosa nasal. A nivel de la garganta hay ronquera y además hay tos. Es importante mencionar que la tos en cualquier tipo de infección de vías respiratorias es el último síntoma que se quita. Inicialmente suele ser tos seca y después puede ser una tos productiva, es decir, que arroja flemas. Puede ser la flema transparente, puede ser la flema un poquito amarillita sin que indique que ahora es algo bacteriano. A nivel gastrointestinal, pues bueno, hay dolor abdominal y hay generalmente, sobre todo en los niños, disminución del apetito, es decir, no quieren comer. También, sobre todo porque luego les duele la garganta, tienen la sensación de náusea, de vómito. A nivel intestinal, pues se acompaña muchas veces de diarrea, es una de las principales características de una infección en niños. A nivel de los ojos, tienen los ojos llorosos o incluso puede darles conjuntivitis, que es esto que amanecen con los ojos pegados y con la lagaña y es muy molesto y pueden tener cierto ardor. A nivel general, bueno, hay malestar general, tienen dolor muscular, dolor articular, que es lo que nosotros conocemos como el cuerpo cortado. Además, puede acompañarse de dolor de cabeza y en algunas ocasiones cierto tipo de virus o cierto tipo de bacterias generan algunas lesiones en la piel, ya sean como manchitas o vesículas, que son como ampollitas transparentes. Bueno, vamos a hablar ahora del resfriado común, lo que la gente conoce como gripe o rinosinusitis, rinofaringitis en este caso. Bueno, es una enfermedad igual, de curso benigno que se autolimita generalmente de 7 a 10 días y es muy común que en este tipo de enfermedad nos dé congestión y escurrimiento nasal. Puede o no haber fiebre, hay tos y dolor de garganta, pero lo más molesto o lo que más lo caracteriza es la congestión y el escurrimiento nasal. Ahora, si lo vamos a diferenciar de una infección de la garganta que conocemos como faringoamigdalitis, ya sea viral o bacteriana, es que en este caso la mayoría de las veces se presenta con fiebre, hablando de fiebres arriba de 38.3 grados, si no es febrícula. Hay tos, hay inflamación a nivel de la garganta, está roja, les duele incluso pasar saliva, les duele la comida. Entonces, eso es una característica muy importante. También puede haber malestar general, como dolor de cabeza, el cuerpo cortado, dolor abdominal e incluso diarrea. Y muy importante ahora diferenciar de una infección de garganta viral y una causada por alguna bacteria, es que se inflaman mucho las amígdalas al grado que puede salir como una secreción purulenta, amarillita cuando la exploramos y hay un sabor medio extraño en la garganta. Y la persona suele tener o suele quejarse de que tiene mal aliento el niño o el adulto. La edad a la que más se presenta, sobre todo una infección de vía de garganta, es entre 3 y los 15 años. Y bueno, ahora si lo queremos, como mencionábamos antes, llevar a una infección de oído, esto se da porque a veces la mucosa se altera y se invade o invaden los oídos, ya sea virus o bacteria, generalmente bacteria. ¿Qué lo caracteriza? Es un dolor de oídos. Es un niño que llora de manera inconsolable y se está llevando las manos a las orejas, tratando de rascarse, tratando de aliviar ese dolor. Fiebre, disminuye mucho o a lo mejor no tanto la audición y eso lo podemos hacer probándole palmaditas al niño. Y tiene malestar general también, pero lo que lo caracteriza es este dolor de oídos. Ahora, la sinusitis o rinosinusitis
Es una infección en los senos paranasales. Vamos a explicar rápidamente qué es esto. Son estructuras neumáticas, es decir, que normalmente deberían estar llenas de aire. ¿Qué es lo que pasa? Se infecta, llega algún virus, alguna bacteria ahí, coloniza, inflama la mucosa que tenemos ahí y lo llena de líquido. Entonces, ¿qué caracteriza esta enfermedad? Hay una congestión nasal, hay un escurrimiento nasal, pero que parece que no sale, que está ahí aferrado. Y además hay dolor facial a nivel de la frente y dolor facial a un lado de la nariz y se siente la cabeza pesada. Luego, hablando un poquito de neumonía, que es una de las principales infecciones de vías respiratorias bajas y de las más importantes, sobre todo en pediatría, se caracteriza por presentar tos, tienen fiebre, tienen dificultad para respirar más de lo normal. Si es un niño que ya camina y todo, lo que antes hacía subiendo 10 escalones y no se cansaba, llega al quinto y le cuesta trabajo respirar. Y se acompaña muchas veces de dolor torácico. En este caso, ante cualquiera de estos síntomas, sobre todo la dificultad respiratoria y que les duele el pecho, son datos de alarma. Hay que llevar al niño seguramente a atención de urgencias, porque así nosotros podemos hacer un diagnóstico preciso, apoyándonos en este caso de una radiografía, dándonos un patrón característico que nosotros llamamos como vídeo de espulido, es decir, si el pulmón debería verse negro, se ve como con una manchita blanca. Y eso nos permite a nosotros dar un tratamiento específico, dado que es una de las enfermedades más importantes. ¿Qué hacemos en estos casos? Muchas veces nos preguntan, ¿damos antibiótico, damos antiviral, damos paracetamol? Lo más importante es no automedicar al paciente. A veces por querer ayudar terminamos perjudicando más, porque el tratamiento nosotros ya a manera médica lo podemos dividir en dos, que es el farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico es el que va apoyado sobre todo por los padres, y uno de los más importantes es el manejo de secreciones. Si es un niño pequeño, succionar, o si es un niño grande, sonar en la nariz para que no cueste tanto trabajo respirar. Y luego inmediatamente tirar ese papel a la basura y lavarse las manos. ¿Qué más? Elevar la cabecera si el niño está durmiendo al menos unos 30 grados. ¿Cómo logramos esto? Poniendo unas 3 almohaditas abajo. Tener un reposo relativo. Aquí lo ponemos relativo entre resaltado porque el reposo se indica cuando el paciente tiene los síntomas o tiene fiebre. Sobre todo por la cuestión de evitar los contagios, no llevarlos a las guarderías o a las escuelas. Y mantener ventilada la habitación. Tomar abundantes líquidos también y evitar comer cosas que lastimen, sobre todo comer alimentos suaves. El tratamiento farmacológico, ese ya lo damos nosotros. Generalmente, como mencionamos que una enfermedad viral es autolimitada, solo damos medicamentos que ayuden a reducir ese tipo de síntomas para tratar de reducir ese periodo de contagio, que no tenga fiebre y que no esté contagiando. Los casos de antibióticos se dan cuando una infección es causada por alguna bacteria y ya está demostrado, y algún antiviral solamente cuando la enfermedad es causada por algún virus, pero está generando una enfermedad grave. Importantísimo, datos de alarma. ¿Cómo sé que tengo que llevar a un niño a una unidad de urgencia? Bueno, sobre todo si presentan dificultad para respirar. ¿Cómo vemos esto? Al niño cuando respira, mete aire, lo saca, se escucha como un quejidito respiratorio. Eso quiere decir que hay algo ahí que está obstruyendo la vía aérea. También un aleteo nasal, es decir, se ven más grande la nariz porque tratan de meter todo el aire que puede. Se marcan las costillas cuando está revisando, o aquí en el pecho el huesito que se llama apéndice sifoides. Cuando hay una coloración azul o moradita alrededor de la boca o incluso en las yemas de los dedos, o están frías las extremidades, sobre todo la planta de los pies y las manos. También un dato importante es cuando hay vómito persistente y no orina el niño. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que se está deshidratando, y eso también es un dato de alarma muy importante. ¿Cómo prevenir este tipo de infecciones? Ya sea viral, ya sea bacteriano. No hay nada mejor en prevención que lavarse las manos con agua y con jabón. Siempre que veamos que las manos estén evidentemente sucias, de preferencia usar agua y jabón. Si no, podemos usar alcohol en gel al 70%. ¿Cuándo es muy importante lavarse las manos? Antes de tocar a un niño, después de tocar el entorno de un niño
y después en la exposición de secreciones, es decir, le limpié la nariz, tiro ese papel a la basura, me lavo las manos. Uno de los datos muy importantes también para prevenir, sobre todo en niños pequeños, es la lactancia materna exclusiva. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que los primeros 6 meses, de preferencia solamente alimentar al niño al seno materno, porque esto lo hace que su sistema inmune crezca y evite infecciones. Otro es tener un esquema de vacunación completo, es decir, aplicar vacunas en tiempo y en forma. Más bien evitar el contacto con personas que estén enfermas y no automedicar al paciente, sobre todo no automedicar al paciente. Recordando rápidamente la técnica de lavado de manos, nosotros metemos nuestras manos al agua, las enjuagamos, ponemos jabón, frotamos nuestras palmas entre sí, frotamos entre los dedos, ahora de tiempo al revés, igual, frotamos los dedos con la palma contralateral, luego siguen los dedos hacia un solo lado, luego las uñas de los 2 lados, enjuagamos, secamos con una toalla limpia y ya está. Recordemos que eso tiene que durar más o menos entre 45 y 60 segundos. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por la plática. Ahora vamos a una pequeña cápsula con 5 puntos importantes para tu salud. Datos importantes por tu salud. Infecciones agudas en vías respiratorias. Entre el 80 y 90% de las infecciones agudas en vías respiratorias son causadas por algún virus. Por lo tanto, estas normalmente se autolimitan y tienen un curso benigno. La forma más común de contagio de padecimientos de este tipo es por un contacto directo entre personas cuando hablan, tosen o estornudan. En la población infantil, los principales factores de riesgo se presentan cuando los niños asisten a guarderías, existen cambios bruscos de temperatura o bien si recibieron tratamiento previo con antibióticos. Para prevenir una infección en vías respiratorias en niños y niñas, sigue estas recomendaciones. Hacer lavado de manos, evitar el contacto con gente enferma, no automedicar al infante y aplicar su esquema de vacunas en tiempo y forma. La dificultad para respirar es un signo de alarma en los menores de edad, sobre todo en bebés. Mantente alerta en los siguientes casos: quejido respiratorio constante, aleteo nasal o movimiento de la nariz al intentar aspirar más aire. Las costillas se marcan al respirar, coloración azul o morada en los labios y extremidades frías. Datos importantes por tu salud. Y bueno, seguimos con la doctora. Gracias por la plática. Tenemos algunas preguntas para usted, doctora, ahora que está en boga el tema de las infecciones respiratorias, principalmente hablando de las infecciones por SARS-CoV-2. Entonces, tenemos algunas preguntas. Una de ellas, ¿cuáles son los síntomas de COVID-19, principalmente en niños? Normalmente tenemos entendido que la definición operacional cambió este 25 de agosto del 2020, donde tenemos criterios mayores, criterios menores, en adultos, ¿no? Más característicos, pero principalmente en niños, porque hay como un mito de que los niños no se infectan. Entonces, una pregunta es, ¿los niños pueden adquirir infecciones por COVID-19? Y en caso de que sí, ¿cuáles serían los síntomas de esta infección? Ok, pues sí, como mencionábamos, existen estos criterios mayores y estos criterios menores de infección por SARS-CoV-2. En niños, característicamente, estos criterios mayores son tos. Generalmente se presenta una tos seca, pero tener una tos con flema no excluye este diagnóstico. Agregamos fiebre estamos hablando de 38.3 grados para arriba, falta de aire, lo que en medicina conocemos como disnea, e irritabilidad. Esta irritabilidad, el niño tiene un llanto muy agudo, muy inconsolable y se puede estar tocando todo el cuerpo, diciendo todo el cuerpo me duele. Dentro de los criterios menores, los que más se ha visto en niños han sido dolor abdominal, diarrea,
Es una diarrea que puede ser como abrir agua de la llave, literal, cae, náusea o incluso vómito. Y podemos agregar también dolor muscular, dolor articular, lo que conocemos como un cuerpo cortado. Puede no presentarse fiebre, pero puede haber febrícula, que es esto, arriba de 37.5 grados, pero sin llegar a los 38.3. El niño tiene escalofríos, está cobijado y está sudando frío. Puede haber congestión nasal, escurrimiento nasal, puede haber inflamación también de alrededor de la nariz, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que a lo mejor en los niños no lo podemos identificar tanto, pero es importante conocerlo, y conjuntivitis, que el niño esté con el ojo rojo, lloroso, que le amanezca todo lagañoso y pegado. Okay. Bueno, y actualmente, doctora, ¿cuál es el tratamiento contra esta enfermedad? Bueno, hablando de manera generalizada, no solo en niños, sino en niños y en adultos, primero me gustaría aclarar que no existe ningún tratamiento específico que vaya directamente contra el virus, tampoco profiláctico ni preventivo. No hay medicamento con evidencia demostrada contra este tipo de virus. Sin embargo, se siguen realizando investigaciones sobre qué medicamentos pueden disminuir la forma grave de presentación. ¿Qué es esta forma grave? Una neumonía por virus, sobre todo en aquellos pacientes que están hospitalizados e incluso intubados. Hacemos hincapié en que los pacientes ambulatorios, es decir, en los que los consideramos un caso sospechoso de infección por coronavirus y los mandamos a casa a aislarse por 14 días, no recomendamos prescribir algún tratamiento, salvo analgésicos o sintomáticos, como es el caso de paracetamol, naproxeno e incluso otros, para aliviar las molestias que genera el virus. Pero como tal no recomendamos algún medicamento específico como estos que hemos visto mucho yo creo que en el radio, en la televisión, como es la ivermectina, la acitromicina, el Arbidor, el oseltamivir. He escuchado mucho el factor de transferencia, tampoco, colchicina, dióxido de cloro y muchísimo menos algún anticoagulante. Okay. Entonces, doctora, por ejemplo, los pacientes que ya tuvieron esta infección por SARS-CoV-2, ¿pueden volverse a infectar? Sí, puede volverse a infectar. ¿Por qué? Porque las infecciones respiratorias, como mencionamos hace rato en la plática, pueden ocurrir 2 o incluso más veces, hasta 8 veces en un año. Sabemos que una persona no está protegida de por vida contra ningún tipo de virus y contra ningún tipo de bacteria. Una vez que tenemos esta enfermedad nos puede volver a dar, sobre todo es algo que se espera de este coronavirus. La probabilidad que se ha estudiado y se ha comprobado es que, hablando específicamente de COVID-19, hasta el 14% de las veces pueden volver a presentar reinfección. ¿Qué es esto? 14 de cada 100 personas pueden volver a infectarse, ya sea de una forma similar a la que tuvieron al inicio, un poquito más grave, o la forma más grave, como es la neumonía de este virus, como se ha visto en países de Holanda, Bélgica y Estados Unidos. Ahora, no quiere decir que sea una infección agregada, que sí puede ser, pero si es por coronavirus, puede que este virus mute y nos dé una forma más grave. Sí. Y pacientes que se han enfermado, ¿usted ha visto o sabe si se recuperan, de los que se recuperan, tienen alguna secuela? Sí, hemos visto, incluso nosotros en el área de triage respiratorio, hemos visto pacientes que llegan porque piensan que todavía tienen los síntomas y son secuelas. Pueden existir consecuencias a nivel del sistema respiratorio, como es el caso de la falta de aire, puede ser algo crónico, que se agiten demasiado pronto, se reduce esta capacidad respiratoria, es de los más importantes. Hemos visto pacientes que tienen insuficiencia renal secundaria a la infección por coronavirus, infecciones también agregadas que agravan. También puede haber afectación a nivel cardiovascular, que es esto, a nivel corazón se inflama el tejido muscular que hace que se mueva nuestro corazón. De las más importantes también son las neurológicas, es decir, hay fatiga crónica,
hay dolor muscular, la febrícula, esto de estar sudando frío y tener escalofríos, también puede ser a largo plazo. La pérdida del olfato, la pérdida del gusto, también se ha visto. Y de las cosas que se han estudiado últimamente es la pérdida de cabello en hombres y en mujeres y el insomnio. Esto me gustaría aclarar que así fuera una forma leve, moderada o severa de la enfermedad, llegan a presentar secuelas. Y estas secuelas pudieron haber empezado como un síntoma propio del coronavirus o presentarse después. Okay. Bueno, pues le agradecemos mucho la información. Creo que es de mucha utilidad e importante para que la comunidad universitaria pueda acudir oportunamente a la consulta médica en caso de que se presente alguno de estos síntomas. Y entonces, bueno, pues agradecemos mucho, doctora. Estuvimos con la doctora Jessica Ferro Pérez, egresada de la Facultad de Medicina. Actualmente labora en el área de triage respiratorio en la Red Médica Universitaria. Entonces, pues creo que está muy bien informada actualmente de lo que está ocurriendo con estas infecciones. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos su atención en la emisión de este programa Por tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva de la Red Médica Universitaria, y nos vemos en la próxima emisión de Por tu Salud.